es fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Poderoso en batalla es el Cordero de Dios. Él es fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del mensaje de la Palabra de Dios. Hoy empezaremos una serie llamada La Tentación. Y hoy veremos la parte 1. La tentación como una experiencia de todos los seres humanos. Está fundamentado ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 8 y 9, y Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 13. Dice la palabra así: Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primera de Corintios 10, el verso 13 en su primera parte. Ahora acompáñenme en una oración. Amado Dios, este es un tema que ha causado entre los seres humanos un atractivo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Pero es vital para nuestra vida, sobre todo, Señor, los que somos creyentes, porque de ahí está nuestro testimonio y nuestra vida ante usted. Así que permítanos en este momento discernir este primer punto sobre la tentación. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Todos los seres humanos
creyentes en Dios o no, ¿somos tentados? ¿Tentados a qué, me dirá usted? Esta es la pregunta que cada ser humano, muy en particular, debe responderse a sí mismo. Pues todos somos tentados, sí, con un mismo método, como lo veremos en otro mensaje, pero con atractivos, deseos y aplicaciones muy particulares y personales. Es necesario confesar francamente que, desde el principio de la creación del ser humano, la tentación es la experiencia común de toda la humanidad. No hay nadie que escape a esta tendencia. Aún los más grandes representantes de obediencia a Dios con toda su santidad no estuvieron exentos de ella. Y entre más seamos sólidos en las creencias y fe cristianas, más ferozmente seremos tentados. El mismo Jesucristo, perfecto en todo, fue tentado en el desierto. Definamos la tentación. Hay algunas definiciones. Tentación viene del hebreo mashá en una de sus aplicaciones y es la que nosotros vamos a ver ahora, y que se traduce en el griego pereismaos, y pues quiere decir dos cositas, dependiendo de su propósito. La primera, poner dificultad a fin de incitar a infringir algo. Y la segunda, poner dificultad a fin de probar. La definición más conocida es la primera, infringir. La segunda la veremos cuando tratemos la tentación como una prueba. Pero en lo referente al ser humano en general, podríamos decir que la tentación es toda tendencia a hacer lo que no nos conviene hacer. Para los creyentes sería la tendencia a hacer lo que va en contra de lo estipulado como ideal y propósitos de Dios. Así que toda tentación es algo que nos atrae exteriormente y que, encima de todo, quiere usar nuestros propios deseos interiores para llevarnos a infringirla. Así es que vamos a ver las dos tendencias, la interna y la externa. Santiago en el capítulo 1, al verso 14 dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Santiago 1:14 de la Reina Valera contemporánea. La tentación es la atracción hacia algo que realmente queremos hacer, que nos gusta y nos atrae, pero sabemos que no debemos hacerlo. Por lo tanto, la tentación tiene un componente interno, lo que quiero, y un componente externo, lo que me atrae. Veamos el componente externo. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 2, el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Sabe? Nuestra generación está plagada de tentaciones y de seres que inculcan a tomar este paso, lo que ha llevado a que las estructuras morales, religiosas, sociales y naturales se degraden. El cine, la televisión, las redes sociales, los medios escritos, animados y visuales nos instan y provocan a experimentar lo que Dios y la moral de la sociedad nos ha dado como prohibiciones y límites de buen vivir. Y por supuesto nos las muestran como apetecibles, seductorias y alcanzables. Por supuesto, si nos atrevemos a traspasar los límites que nos han impuesto. La liberalidad de la nueva moral es alcanzar poder, dinero, sexo, atractivo, etc., a través de todo tipo de forma de vida, entre comillas, de éxito.
porque ahora ser exitoso es alcanzar estas cosas. Nos mueven a tomar el placer sensorial sin limitaciones, ni fronteras naturales. La lujuria es incentivada en todos los sentidos, para experiencias tanto humanas, pero no naturales, como bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, etc., hasta el uso de la tecnología con aparatos sexuales y aplicaciones sensoriales mentales para desahogar, entre comillas, todo apetito incentivado a nuestros deseos. Por supuesto, también está el poder, la acumulación de dinero como un medio y fin de lograr el placer. Esto se está imponiendo sin limitaciones. La corrupción, la explotación, el juego al éxito del poder económico y de placer hacen por hoy presa del ser humano, donde se incita a tenerlo, poseerlo como fin de alcanzar lo que se desee sin limitaciones. Lo que ellos dicen es todo tiene un precio y hay que tenerlo para pagarlo. De tal manera que el ser humano se está cosificando. Es decir, el ser humano ya no es un ser a respetar, sino como una cosa que se puede y debe explotar, así como desechar si ya no vale o es una carga o no es necesario. Por ello está en vigencia el aborto, la trata de blancas, venta de órganos, manipulación genética y programación globalizada de feudalismo tecnológico. También se incentiva el uso de drogas, el alcohol, el tabaco, marihuana, uso de plantas alucinógenas, etc., para crear una sociedad dependiente y consumista. Nuestra naturaleza humana nos está ubicando en esta riesgosa situación. ¿Para qué todo esto? Para crear tanto interna como externamente el atractivo, seductor y llevarnos a cometer actos que van fuera de Dios y de la ley. Esa es la tendencia externa. Nos están poniendo entre los ojos todas esas cosas y nos están adoctrinando. ¿Cuál es la tendencia interna? Dice Santiago en el verso 14 de su capítulo 1, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Así es que lo increíble de este tipo de atracción externa que venimos manifestando para tentarnos es que tiende a contar con nuestra complicidad a través de nuestros deseos y pasiones. Es la tendencia interna. Pues la motivación externa no tendría mucho atractivo sin que antes no nos hayan mentalizado o vendido el deseo interno mediante el adoctrinamiento de que todo lo que nos enseñaron, tanto de Dios como de la moral, solo era un medio para limitar el placer y satisfacción que tenemos derecho y que nos ha sido negado mediante los límites religiosos y morales anticuados. Tenemos que rebelarnos y dar rienda suelta a todo porque todo es para nuestro placer y tenemos el derecho. Entonces en nuestra mente asumimos que esos límites no nos han permitido ser libres y disfrutar lo que el sistema vende y que creemos es nuestro derecho a disfrutarlo. Entonces nos incentivan desde la niñez y por todos los medios el anhelo de saborear, experimentar y disfrutar lo que nos meten entre los ojos y la mente. Por tanto, asumimos todo eso como deseable en nuestra mente y es lo que usará Satanás para tentarnos con el atractivo externo. Es allí donde radica su extraña fuerza, su atractivo dominante interno, porque Satanás usa nuestros propios malos deseos, concupiscencias, para que la tentación externa sea convincente y tenga un alto grado de racionalización supuesta, con una colección de excusas aparentemente lógicas
e irrefutables. Por eso es que todo ser humano, sea mujer, varón, joven, niño, anciano, de cualquier religión y cultura, es y será tentado de una manera particular según sus propios deseos y tendencias culturales como mentales. Ya se dio cuenta que va a haber una lucha mental y también va a haber una lucha espiritual, porque estas dos tendencias crean una lucha interna al momento de decidir. En los no creyentes causan una lucha entre sus conceptos morales y los nuevos conceptos de liberalidad, sin poder reprimirlos ni vencerlos. Los que no conocen a Dios en verdad solo ceden, porque solo tienen una naturaleza natural y no espiritual. Pablo dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, los versos 22 y 23. En cambio, en los creyentes se produce una lucha mental entre las dos naturalezas, la de la carne con su debilidad y la del Espíritu dado por Dios cuando acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Los creyentes sabemos que la vieja naturaleza es implacablemente inclinada al mal y no será removida hasta que el creyente llegue al hogar celestial, pero sí puede ser mejorada, manejada y controlada. Por eso dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, el verso 17. Entonces, ¿solo es lo que tenemos en la mente? No, también está un ser implacablemente tenebroso que programa, inyecta y promueve todo este sistema, tanto externo como interno en la vida de los seres humanos. Por eso, veamos un poco del tentador y su obra. La Biblia dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Segunda de Corintios 11:13. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12:9. Quizás usted está pensando, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué los seres humanos pueden proyectar hacer tanto mal en su propia humanidad? Sí lo pueden. Y lo hacemos. Porque obedecemos consciente o inconscientemente a un ser que maneja este mundo o sistema. Su nombre en la Biblia es Satanás, el adversario, enemigo, acusador. Así se traduce Shatán del hebreo. La Biblia nos muestra y enseña que el engañador y tentador es Satanás, la serpiente antigua que tentó a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Este fue un querubín protector que por soberbia y orgullo se rebeló a Dios. Fue creado para ser protector y se le dio poder y hermosura, pero su orgullo, queriendo tomar el puesto de Dios, hizo que se le arroje a la tierra. Desde entonces Satanás es el adversario de Dios y de los seres humanos. Permítanme leerle una parte de esta realidad. Dice las Escrituras, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo.
y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Así habla Ezequiel capítulo 28, los versos 13 al 17, sobre este querubín y que ahora es el adversario. ¿Sabe que algunos suponen que este ser es tan solo un ser imaginario, con que se personifica el mal, y no creen en la existencia real de un ser así que ostente este nombre? Sin embargo, Satanás es un ser angelical, que por su desobediencia y rebelión se convirtió en el príncipe de las tinieblas, Luzbel, al rebelarse contra Dios. Él se disfraza de diferentes maneras ante el mundo que no conoce a Dios, para que no le teman cuando se presente como en verdad es Él, un ser angelical hermoso, y de alguna manera engañar a la humanidad. Ha inventado su propia fachada de engaño. Se presenta carnavalesco, con un hombre rojo, con patas de chivo, rabo largo, cuernos y un tridente. Con esa imagen creada en el imaginario colectivo, él puede presentarse tal como lo que es, hermoso y poderoso, y no ser temido, sino más bien aceptado y honrado. Y eso es lo que él quiere. Pero ante los que creen en Dios y de alguna manera conocen sus artimañas, para ellos que dicen creer en Dios y los que sí han creído de verdad pero no han madurado en la fe, en cambio nos engaña con muestras de poder y artimañas de confusión, a fin de que lo aceptemos como que fuera un Dios confiable, usurpando el puesto del verdadero Dios. Para ellos se presenta benevolente, milagrero, sabio y hermoso. Por eso Pablo lo desenmascara y dice, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, los versos del 14 al 15. La realidad es que Satanás es un ser inteligente, poderoso y astuto, en quien se originó el mal. Es el padre de la mentira y un homicida. Jesús dijo de él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Pero sobre todo, cuando engañó a Eva y a Adán, ¿sabe qué hizo? Le quitó el gobierno de este mundo. Y ahora él es el príncipe de la potestad del aire. Así es que Pablo dirá hablando de Satanás, ustedes pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Escuche, y en conformidad con el príncipe de este mundo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2 de la Reina Valera contemporánea. ¿Se da cuenta? Ahora entiende quién maneja la corriente de este mundo con todas sus artimañas y doctrinas ideológicas a todo nivel, cultural e intelectual. Así que este ser, luego de vendernos sus ideales bien planificados, nos insta tentándonos a abandonar a Dios
sus postulados, su amor verdadero y abrazar sus pretensiones de supuestos logros, triunfos y placer. Por eso Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Y luego dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos y maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Hal Lindsey, referente a este trabajo mental de Satanás, dice, como príncipe de la potestad del aire, Satanás gobierna en los pensamientos del sistema del mundo. Inyecta su perfidia en el sistema educativo, en la filosofía, en los medios de comunicación de masas, las artes, en el estilo y en la cultura en general. Él puede usar, si le es necesario, hasta un lago de verdad para disfrazar una gota de veneno. ¿Se dio cuenta? Ahora vamos a un cuarto punto. Todos somos tentados, ya lo hemos dicho, pero hay una cosa diferente. Todos respondemos de diferente manera. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13a. Y dice, el insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es prudente. Proverbios 12:16. Todo ser humano se enfrenta día a día a las tentaciones. La manera de responder a ellas es lo importante. En la Biblia encontramos ejemplos de creyentes que respondieron incorrectamente en ciertas áreas de su vida y en otras áreas alcanzaron la victoria frente a diferentes tentaciones. Veamos algunos ejemplos. El primero que usted ya conoce, Adán y Eva, son los primeros seres humanos en ceder a la tentación. Dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Debido a esta decisión de ceder a la tentación, sin mediar arrepentimiento, el ser humano fue expulsado del huerto del Edén y nuestra lucha con el pecado comenzó. Otro de los representantes es Abraham. Abraham, por miedo a perder la vida en manos egipcias, para que su mujer quede viuda y libre y se pueda casar con cualquier otro, él temió y cedió a la tentación de mentir. No solo una vez, lo repitió también en el territorio del rey de Gerar. Dice las escrituras así, y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer, y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien, y por tu causa mi vida sea conservada. Génesis 12, los versos 11 al 13. Y en la siguiente vez, cuando estaba en Gerar, dice, Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur y residió en Gerar. Y Abraham dijo a Sara su mujer, ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Génesis 20, del versos 1 y 2. Por supuesto, aquí estaba mintiendo. Pero, escucha esta parte de su vida. Cuando tuvo una victoria milagrosa para recobrar a Lot, su sobrino, de la mano de Kedorlaomer y sus aliados, cuando ya vino teniendo esa victoria, se negó a aceptar dinero y recompensa del rey de Sodoma, pues reconoció que su victoria era de Dios. Por el contrario, dio los diezmos a Melquisedec,
y no cedió a la tentación de las riquezas fáciles. Le leo la parte de la Biblia, dice así en Génesis: también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti todos los bienes. Y Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. ¿Se dio cuenta? Ok. David, veámoslo a David. Venció la tentación de matar a Saúl, al rey Saúl, cuando lo tuvo en sus manos en la cueva del desierto de En-Gedi. La historia dice así: en el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo Jehová: he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl, y David dijo a sus hombres: Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Primera de Samuel 24, del 3 al 7. Aquí venció la tentación de matar a Saúl, que lo venía persiguiendo. Por supuesto, si Saúl sabía que ahí estaba David, él se lo iba a matar. Pero David cayó en la tentación con Betsabé. Las escrituras lo narran así. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea una mujer que estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo? O sea que sí sabía lo que hacía, ¿eh? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hiciera saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Segunda de Samuel 11, los versos del 2 al 5. Venció con Saúl, cayó con Betsabé. Y podríamos seguir hablando de Noé y su borrachera, de Moisés y su carácter, de Aarón y sus murmuraciones, y que de Sansón, de Acab, de Balaán, de Pedro, de Juan, de Jacobo. Por supuesto, también encontraremos resistencias ejemplares, como la de José ante la esposa de Potifar, la de Daniel, que se arriesgó y desobedeció inclinarse ante la estatua del rey de Babilonia, y por supuesto el ejemplo de Jesús, que no cedió un ápice a las tentaciones. Todos somos tentados, creyentes y no creyentes. Y la tentación siempre llevará estos dos componentes: la atracción externa y la motivación interna. Sin embargo, son los conocimientos previos asumidos y las condiciones externas las que nos llevarán a tomar la decisión. De modo que, en algunas áreas en las que hemos madurado, o no es nuestras debilidades, triunfamos sobre la tentación, pero en otras áreas que son nuestra debilidad, estamos propensos a fallar, a menos que la sometamos a Cristo, quien nos da poder y nos entiende. No obstante,
Si nos arrepentimos, confesando nuestro pecado y sometiéndonos al Señor Jesucristo, no se convertirán en una práctica. Dios dice, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, al verso 3 y 4 de la Reina Valera contemporánea. Concluyamos. La tentación es una experiencia común a cada ser humano. Nadie puede escaparse de ella. En cualquier momento y en cualquier circunstancia asomará y pedirá ceder a deseos y necesidades, algunas veces reales, pero en la mayoría creadas para tal fin. Satanás es el promotor y el instigador a que caigamos en la tentación planeada y orquestada por él. Su intención, separarnos de Dios, o al menos hacernos olvidar de nuestro propósito en la tierra, el de administrarla correctamente, formar una sociedad responsable y digna de valorar el amor de Dios. Pero sobre todo, que nos inclinemos a ser adeptos a sus pretensiones de amar a cualquier cosa que nos dé placer, poder y supuestamente seguridad, para dejar de amar a Dios y abandonarlo, rechazarlo y hasta odiar sus preceptos, normas y responsabilidades. Y ahí somos culpables, cuando decidimos. De esta manera, persigue, primero, tenernos alejados de quien puede darnos salvación eterna. Y segundo, lograr engañarnos para que nos inclinemos a servirle y adorarlo, luego que nos ha sometido. Hasta Jesús le pidió que lo adore y le ofreció riquezas. Para ello ha creado todo un sistema de engaño, para tentarnos a abandonar a Dios y hacernos seguidores de sus planes. Nos ha creado un evangelio falso. Dice la Escritura, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y escuche, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Es decir, Él te dice, no, ese evangelio no, este de acá es mejorcito. También nos ha creado una doctrina falsa. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Primera de Timoteo 4, de 1 al 3 en su primera parte. Hay doctrinas falsas como esta. ¿Para qué te casas? Ministros falsos, dice Pablo defendiendo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Tenga cuidado. También hay una falsa espiritualidad o justificación. Dice la Escritura, Pablo a los Gálatas, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminaréis en la carne? Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, los versos 2 y 3. Es por la fe, por las obras, por comportamientos. También nos ha creado definiciones filosóficas del bien y del mal. Ahora ya todo está con los ojos que lo mires. Por eso Pablo, escribiéndole a los colosenses, les dice, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. También nos muestra falsos poderes. Dice Tesalonicenses en su segunda carta,
El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:9. También nos están presentando falsos cristos, eso ya fue profetizado. Por eso Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Se ha preguntado por qué hay un aumento de las artes ocultas y un despertar por los poderes espirituales y esotéricos, cuando hasta hace 40 años decían que la ciencia lo explica todo, cuando estaba en funcionamiento el materialismo dialéctico? La sociedad está tentada a asumir antivalores como si fueran verdaderos valores, dado que lo que se valora ahora es lo que nos reporte logros para gozar, disfrutar y dar libertinaje, sin importar los demás, menos Dios. Tenga cuidado. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Pedro dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y si bien la tentación es la experiencia de todo ser humano, no debemos dejar que sea quien nos maneje, quien maneje nuestra vida a su antojo. Debemos superarnos con el poder que nos ofrece el Señor Jesús y ser cada vez mejores, sobreponiéndonos a las tentaciones de este sistema. La tentación, entonces, es para debilitar la comunión de la persona con Dios, apartarnos de Él e inclinarnos a amar lo que Satanás a través de este mundo nos ofrece, cuyo final es camino de muerte. Dice el proverbista, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. La tentación la usa Satanás para, en base a los preconocimientos y creencias, así como los atractivos que él mismo usa, llevarnos a sus propósitos. Pero Dios nos ha dado voluntad propia y debemos usarla para nuestra decisión en conformidad con nuestros preconocimientos de Dios, haciendo uso de la voluntad con el poder del Espíritu Santo en la vida. Esto es lo más importante. Satanás es un ser vencido. Cristo lo venció cuando murió en la cruz y resucitó. Por tanto, desea que los creyentes usemos el poder que nos da por medio del Espíritu Santo para vencerle, negándonos a las tentaciones que, usando nuestra carne débil, Satanás quiere esclavizarnos. Dios nos dice, más bien vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Usted y yo debemos conocer a nuestro enemigo y hoy sabe que la tentación es para todos, que todos respondemos de diferente manera, pero que podemos tener la victoria si nos acercamos a Jesús y recibimos el poder del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre, por hacernos entender esta realidad. A veces las personas se creen malas porque son tentadas constantemente, pero la tentación es algo que a todos los seres humanos nos pasa. Lo importante aquí es conocer y saber buscar el poder para tomar la decisión con la que triunfaremos. Enséñenos, Señor, a darnos cuenta y a través de estos mensajes ir entendiendo y ser cada vez victoriosos hasta, ojalá, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como es su propósito eterno. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pronto nos veremos. Que Dios los bendiga.